Muy buenos días, doctora y compañeros. Mi nombre es Isabela Anaí Undavaca, estudiante de Medicina de segundo semestre. El día de hoy realizaremos una disección de ojo utilizando anatomía comparativa con el ojo de un bovino. El ojo es el órgano de la visión. La visión es el resultado del tratamiento de la información que comienza en el ojo y termina en la corteza cerebral. Las estructuras que comprenden el órgano de la visión son tres: el ojo, el nervio óptico y la corteza cerebral. Comencemos. Aquí tenemos a nuestro globo ocular, donde vamos a observar algunas estructuras anatómicas externas, como por ejemplo el párpado. Dentro del párpado vamos a tener a la conjuntiva palpebral. Rodeando nuestro globo ocular vamos a encontrar abundante tejido adiposo. En la parte posterior vamos a encontrar al nervio óptico y también vamos a poder observar un músculo extraocular. Ahora procederé a retirar el tejido adiposo. Una vez retirado el tejido adiposo, comenzaremos con el estudio del globo ocular, empezando con una breve descripción anatómica. El globo ocular básicamente es una estructura casi esférica de aproximadamente 2.4 centímetros de diámetro y 6.5 mililitros de volumen. El globo ocular va a estar compuesto por tres capas. La primera, que corresponde a la capa fibrosa. La segunda, que corresponde a la capa vascular o también denominada uvea. Y la tercera, que corresponde a la capa interna. Aquí podemos observar a la capa fibrosa, que es la más externa y va a estar compuesta por la córnea, y rodeando a esta podemos apreciar a la esclera. Además, vamos a poder observar y apreciar la conjuntiva vulvar. Para poder tener un mejor estudio y observación de las estructuras internas del globo ocular, vamos a proceder a realizar un corte en el ecuador geométrico del globo ocular, teniendo en cuenta de no romper a las estructuras que se encuentran adentro, ya que estas son muy sensibles a la presión. Una vez que ya hayamos tenido una abertura lo suficientemente grande, vamos a comenzar a presionar el globo ocular para que se desprenda el cuerpo vítreo, con mucho cuidado de no romperlo. Vamos a comenzar con el estudio de la parte más anterior del globo ocular. Para ello, vamos a realizar el corte completo para poder observar de mejor manera a las estructuras de la parte anterior del globo ocular. Una vez desprendido toda la parte anterior del globo ocular, la primera estructura que observaremos es el humor acuoso. También podremos observar al iris, perteneciente a la capa media del globo ocular, que lo describiremos después. Ahora, para poder apreciar la capa fibrosa, debemos proceder a retirar el iris.
A continuación, procederé a desprender la córnea de la esclera. Ya hemos separado la córnea de la esclerótica y a continuación procederé a dar una breve descripción de cada una de ellas. La córnea es una membrana transparente avascular que permite el pasaje de la luz. Histológicamente, la córnea va a estar compuesta por 5 capas. Tenemos al epitelio anterior de la córnea, que va a estar compuesto por un epitelio estratificado plano no queratinizado. Después tenemos a la lámina limitante anterior, o también denominada capa de Bowman, que está situada debajo de la lámina basal del epitelio anterior de la córnea y esta carece de estructuras y de células. Después tenemos a la sustancia propia, que va a estar compuesta por laminillas de colágeno compuestas por miofibrillas y también a los queratinocitos. Después tenemos a la lámina limitante posterior de la córnea, o también llamada capa de Descemet, que aquí vamos a poder encontrar como la parte más gruesa de la lámina basal del epitelio posterior de la córnea. Y finalmente el epitelio posterior de la córnea, que posee un epitelio simple plano, parecido al de un endotelio. La esclera es una membrana blanca, resistente y fuerte que recubre la mayor parte del globo ocular, la cual le va a brindar protección al mismo. Histológicamente, la esclera va a estar compuesta por 3 capas. Una lámina epiescleral, que está compuesta por tejido conectivo laxo y abundantes vasos sanguíneos. Después tenemos a la sustancia propia, que esta es casi avascular y va a estar compuesta por haces de fibras colágenas tipo 1 y tipo 3 separadas por una escasa sustancia fundamental de proteoglucanos. Y finalmente tenemos a la lámina fusca de la esclerótica, que esta va a estar compuesta por fibras de colágeno mucho más delgadas pero abundantes fibras elásticas. Además, es característico encontrar aquí a los melanocitos y macrófagos con pigmento en su interior, lo que le va a dar la característica y por supuesto el nombre de la lámina fusca. El limbo es la zona de transición de córnea a esclerótica. Este va a estar compuesto por 5 estructuras. Desde la parte más externa vamos a tener a la conjuntiva, que esta va a recubrir la superficie externa del limbo, la parte anterior del globo ocular y también la parte interna de los párpados. Después tenemos a la cápsula de Tenon, que esta está compuesta por tejido conectivo colágeno denso y se va a extender hasta la transición limbocorneal. Después tenemos a la lámina epiescleral, que esta va a estar situada por encima del estroma límbico. El estroma límbico representa la zona de transición entre la sustancia propia de la córnea y la esclera. Y finalmente tenemos al aparato de drenaje del humor acuoso, que este se va a ubicar en la periferia de la cámara anterior, en una zona donde se va a formar un ángulo entre el iris y la córnea, denominado el ángulo iridocorneal. Continuamos con el estudio de la capa vascular del globo ocular. Para ello comenzaremos con el iris, que este básicamente se va a encontrar en la parte anterior del globo ocular y también incluye al proceso ciliar, que es el que observamos aquí. Este va a ayudar a fijar al cristalino al cuerpo vítreo. Y también vamos a poder observar a la coroides, que ésta se encuentra en la parte más posterior del globo ocular, y los 3 van a formar la capa vascular, o también denominada uvea. El músculo del iris es una estructura que va a reaccionar a la luz, dilatando o contrayendo la pupila. Histológicamente, el iris va a estar compuesto por 4 capas.
una lámina marginal anterior, que es la modificación de la parte externa del estroma del iris, y básicamente va a estar compuesto por fibroblastos y melanocitos. Después tenemos al estroma del iris, que es tejido conectivo laxo compuesto por fibras de colágeno. Aquí vamos a poder encontrar al músculo esfínter de la pupila, el cual va a permitir la contracción de la pupila en dos reflejos, un reflejo fotomotor y también el reflejo de la acomodación. También tenemos al epitelio anterior, que está compuesto por una única capa simple de células mioepiteliales. Y finalmente tenemos al epitelio posterior, que está compuesto por una única capa de células cilíndricas. Histológicamente, el cuerpo ciliar va a estar compuesto por 6 capas. Comenzamos con la lámina supracoroidea, que representa la zona de transición entre el cuerpo ciliar y la esclerótica. Después tenemos al músculo ciliar, que básicamente es el músculo de la acomodación del ojo. Después tenemos a la capa vascular, que esta va a estar compuesta por tejido conectivo vascularizado del cuerpo ciliar. Después tenemos a la lámina basal, que representa la membrana basal del epitelio ciliar pigmentado. Por su parte, el epitelio ciliar pigmentado se va a continuar con el epitelio pigmentario de la parte fotosensible de la retina, y en el iris con el epitelio dilatador, y finalmente al epitelio ciliar no pigmentado, que básicamente es cúbico acilíndrico, y de la misma forma se continúa con la parte nerviosa fotosensible de la retina, y en el iris con el epitelio posterior. Este es muy importante porque se va a encargar de la producción del humor acuoso. Histológicamente, la coroides va a estar compuesta por 4 capas. La primera tenemos a la lámina supracoroidea, que va a estar compuesta por fibras colágenas y elásticas, que van a formar una red laxa con fibroblastos. Después tenemos a la sustancia propia, que representa la masa principal de la coroides y va a estar compuesta por arteriolas, por vénulas y por venas pequeñas. Después tenemos a la lámina coroidocapilar, que esta va a formar una red densa capilar. Y finalmente tenemos a la lámina basal o membrana de Bruch, que esta representa la lámina basal del epitelio pigmentario de la retina. Y bueno, finalmente tenemos al cristalino, que como ya mencionamos antes, va a estar unido al cuerpo vítreo gracias a los procesos ciliares derivados del cuerpo ciliar. Y a continuación explicaremos brevemente estas dos estructuras. Continuamos con el cristalino, que es un lente biconvexo, el cual va a permitir la acomodación para la visión de cerca. Este se va a encontrar unido al proceso ciliar mediante las fibras de la zónula, que son estas de aquí. El cuerpo vítreo es una masa gelatinosa por la cual va a pasar la luz hacia la retina. Se encuentra ubicado en la cámara posterior del globo ocular. Y finalmente tenemos a la capa interna del globo ocular, que corresponde a la retina, donde vamos a encontrar a la fovea central ubicada en el centro de la mácula lútea y en la periferia a la retina periférica. Además, también podemos observar al punto o agujero ciego, que es por donde va a penetrar el nervio óptico. La retina forma parte de la capa interna del globo ocular. Esta va a contener a los fotorreceptores, los cuales van a captar la luz, y esta va a pasar a través del nervio óptico hacia la corteza cerebral, donde se va a dar la imagen. Lógicamente, la retina va a estar compuesta por 10 capas. La primera capa es el epitelio pigmentado, que está compuesto por una única capa de células cúbicas, y básicamente su función es fagocitar los extremos de las células conos y bastones. La segunda capa es la capa de los fotorreceptores, que está compuesta por los conos y los bastones, que son los encargados de captar la luz. La tercera capa es la capa limitante externa, que esta es una delgada capa que limita la capa de los fotorreceptores con la capa nuclear
Externa. La capa nuclear externa, que es la tercera capa, va a contener a los núcleos tanto de los conos y de los bastones. La quinta capa es la capa plexiforme externa, que básicamente se trata de una zona de transición entre los fotorreceptores y la primera neurona de dirección central. La sexta capa tenemos a la capa nuclear externa, que va a estar compuesta por los cuerpos celulares y los núcleos de 4 diferentes tipos de células. Continuamos con la capa plexiforme externa, que esta básicamente va a estar compuesta por una red densa y compleja, compuesta por en su totalidad prolongaciones de las células amácrinas. Después tenemos a la capa ganglionar, también denominada capa de células ganglionares, que va a contener a los cuerpos celulares de las células ganglionares. En la novena capa tenemos a la capa de fibras nerviosas, que va a estar formada por los axones de las células ganglionares, que se van a dirigir hasta el disco del nervio óptico. Y la capa número 10 tenemos a la capa limitante interna, que básicamente va a estar compuesta de los extremos ensanchados de las células de Müller.